Hola, me llamo Edgar. No suelo contar mucho esto, pero quisiera compartírtelo a ti. Esto ocurrió hace algunos años, cuando aún estaba en la secundaria. No recuerdo exactamente en qué grado estaba, pero fue cerca del final del semestre. Unos amigos y yo habíamos planeado saltarnos clases para jugar básquet. Muy cerca de la escuela había una cancha al borde de un bosque. No sé si realmente pertenecía al colegio, pero siempre íbamos ahí. Lo curioso es que cualquiera podía vernos y notar que no estábamos en clase, pero a casi nadie parecía importarle. Creo que solo me metí en problemas una vez por eso. Ese día éramos 4, jugando un partido 2 contra 2. Apenas empezábamos cuando un grupo de 4 o 5 chicos, que parecían universitarios, se acercó. Llegaron hasta nosotros y de inmediato se disculparon, diciendo que pensaban que éramos otras personas. Nosotros dijimos que no pasaba nada, aunque la situación nos pareció rara. Lo extraño fue que después de eso, simplemente caminaron directo hacia el bosque. No parecían peligrosos, así que decidimos ignorarlo y seguimos jugando. Pero todo cambió de golpe. Apenas terminamos el partido, un grito desgarrador salió del bosque. Fue un sonido horrible, de esos que se te quedan grabados. Algunos de nosotros, yo incluido, corrimos unos pasos dentro de los árboles para ver qué pasaba, y ahí lo vimos con total claridad. 2 hombres enormes, con pasamontañas, estaban atacando a los universitarios con bates de béisbol. Yo me asusté, no sabía qué hacer, hasta que de pronto, uno de ellos levantó la cabeza y nos miró directamente. Sentí el corazón hundirse en el pecho. Sin pensarlo, todos corrimos de vuelta a la escuela y entramos como si nada. Me avergüenza admitirlo, pero ninguno de nosotros hizo nada. Solo volvimos a clases y pusimos excusas para que no sospecharan. Pasaron los días y no sé cómo, pero de alguna manera la escuela se enteró de lo ocurrido. Poco después se declaró un encierro total, aunque al final no pasó nada dentro del colegio. Con los días empezaron a circular rumores de lo que realmente había sucedido. Aparentemente, todo había sido un ajuste de cuentas por drogas. Algunos de los universitarios terminaron en el hospital con heridas graves. Los tipos de los pasamontañas nunca fueron atrapados ni identificados. Hasta hoy, sigo pensando en lo cerca que estuvimos de ser confundidos con aquellos chicos y sufrir lo mismo. No puedo sacar de mi cabeza esa imagen, el hombre enmascarado levantando la vista y mirándome fijamente. Durante el resto del semestre, esa fue la historia de la que todos hablaban. La primavera de 2018 marcó mi último semestre en la secundaria. Para ser sincero, no me lo tomé demasiado en serio. No me importaban mucho mis notas y solía faltar a clases con algunos amigos. Si mal no recuerdo, todo ocurrió un viernes. Ese día planeaba saltarme otra clase, esta vez junto a 2 amigos a los que llamaré Julio y Ramiro. La idea era reunirnos detrás de la escuela y caminar hasta un McDonald's cercano. Como había administradores y guardias de seguridad vigilando afuera, preferíamos tomar un sendero en medio del bosque que quedaba detrás del edificio. Era un camino más largo, pero para nosotros valía la pena con tal de no ser atrapados. No llevábamos ni 5 minutos caminando cuando nos topamos con un chico que jamás había visto antes. Al principio pensé que solo era otro estudiante escapándose, pero pronto me di cuenta de que había algo extraño en él. Vestía unos jeans y una camiseta blanca, ambos muy sucios y manchados de verde y marrón, sobre todo en las rodillas. Su cabello estaba lleno de hojas y tierra, como si hubiera estado revolcándose en el suelo. Ramiro lo reconoció como un estudiante de menor grado y empezó a hablarle. De inmediato notamos lo agitado y nervioso que estaba. Miraba una y otra vez hacia mí y Julio, como si desconfiara de nosotros. Cuando Ramiro le preguntó qué hacía allí y por qué estaba tan sucio, respondió que había estado faltando todo el día. Esa explicación no aclaraba mucho, pero lo dejamos pasar.
Julio bromeó diciendo que parecía que había estado acampando, lo que nos hizo reír a todos, excepto al chico, que se quedó serio y con una expresión casi de enojo. Después de mirar alrededor, nos dijo: ¿quieren ver algo? Antes de que pudiéramos reaccionar, levantó su camiseta y dejó al descubierto una pistola escondida en la cintura. Los tres retrocedimos de inmediato. Era la primera vez en mi vida que veía un arma real tan de cerca, y el miedo me invadió. Ramiro, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo y de dónde había sacado eso. El chico señaló hacia el sendero y explicó que la había encontrado. Julio se acercó lentamente al chico, con precaución y miedo contenido, y le sugirió en voz baja que se deshiciera de ella y se marchara. No entienden, estoy a punto de meterme en un gran problema. La forma en que lo dijo fue tan inquietante que sin necesidad de hablarlo, los tres nos miramos y supimos qué hacer. Salimos corriendo, nos adentramos en el bosque y corrimos entre los árboles durante varios minutos hasta llegar al estacionamiento de la escuela. Cuando llegamos, la escena allí era caótica. Había patrullas de policía por todas partes y las sirenas no dejaban de sonar. Estábamos confundidos, sudando y sin aliento, sin entender nada, así que cada uno tomó rumbo a su casa. Más tarde supimos la verdad. Aquel chico era un estudiante de primer año que había estado faltando todo el día. Había robado el arma de un auto estacionado en un aparcamiento cercano y después publicó amenazas contra la escuela en internet. No sé en qué red lo hizo, ni llegué a ver la publicación, pero decían que era bastante explícita y perturbadora. Varios estudiantes la denunciaron y el colegio entró de inmediato en confinamiento, lo que provocó la rápida llegada de la policía. Finalmente, lo arrestaron cuando intentaba regresar a la escuela por el sendero. Muchos aseguraban que había dejado de tomar su medicación días antes y que eso lo llevó a actuar así, aunque no sé si eso era cierto o solo rumores. Nosotros nunca contamos que habíamos tenido contacto con él, simplemente acordamos no involucrarnos. Con el tiempo, entendí el verdadero peligro en el que estuvimos. Tal vez nuestra conversación lo retrasó lo suficiente como para que las autoridades alcanzaran a reaccionar, pero aún así es una experiencia que preferiría no haber vivido. Hola, me llamo Fabricio y quiero contarte lo que pasó un día en mi antigua escuela. Fue, sin duda, el día más perturbador de mi vida. Esto ocurrió cuando yo todavía estaba en la secundaria. Uno de mis mejores amigos y yo participábamos en una producción escolar, y como había mucho que preparar, decidimos ayudar en uno de los turnos nocturnos. Realmente no era obligatorio, pero el trabajo le correspondía a un conserje mayor, y sabíamos que agradecería una mano extra. Esa noche, alrededor de las 8 de la noche, estábamos los tres trabajando en el auditorio de la escuela. En un momento, mi amigo y yo fuimos al baño, así que salimos al pasillo. Ese corredor en particular estaba algo apartado del resto del edificio, y casi nunca se usaba. Incluso en horario escolar, solo lo transitaba cuando necesitaba ir a ese baño en específico. En ese mismo pasillo, había un armario de mantenimiento que guardaba los monitores de las cámaras de seguridad y algunos suministros de limpieza. Aunque existían varias cámaras en el colegio, nunca funcionaban de verdad, eran más de adorno. Por eso ese armario casi no se usaba y siempre estaba cerrado con llave. Pero esa noche lo notamos entreabierto, no lo suficiente como para ver el interior, pero sí lo bastante para llamarnos la atención. Y justo al pasar, me fijé en una de las cámaras del techo. Tenía una luz roja parpadeando. Lo más inquietante era que el lente se movía ligeramente, como siguiéndonos mientras caminábamos. Al llegar al baño, se lo comenté a mi amiga, que no lo había notado, pero coincidió conmigo en que era muy extraño. En teoría, solo estábamos nosotros tres en todo el edificio. Nerviosos, decidimos regresar por otro camino y contarle al conserje. Yo esperaba que él nos dijera algo tranquilizador, como que había otro trabajador a cargo de las cámaras esa noche,
pero su expresión lo dijo todo. Estaba realmente preocupado. Nos sugirió ir a revisar, algo que yo no quería escuchar, pero aún así lo acompañamos. Cuando volvimos al pasillo, la puerta del armario ya estaba completamente cerrada y al probar la manija, descubrimos que estaba con llave. El conserje tocó, pero nadie respondió. Él tenía copia de la llave, pero al comprobar por sí mismo que las cámaras estaban encendidas, decidió no arriesgarse y llamó a la policía. Esperamos en el auditorio hasta que llegaron 2 agentes, unos 10 minutos después. El conserje los llevó al armario mientras nosotros nos quedamos atrás. Apenas pasó 1 minuto cuando escuchamos gritos desgarradores, seguidos de disparos. Fue la primera vez que sentí un miedo real por mi vida. Nos quedamos paralizados sin saber qué hacer. Poco después escuchamos pasos apresurados. Era el conserje, que nos dijo que todo estaba bajo control, pero que debíamos salir de inmediato. Nos condujo por una salida trasera y cada uno se fue a su casa, aún temblando. Más tarde nos enteramos de toda la verdad. Un hombre de unos 40 años había estado viviendo dentro de ese armario. Cuando los policías abrieron la puerta, lo encontraron sentado en una esquina con un arma de fuego en las manos. Hubo un intercambio, dispararon y lo detuvieron. No sufrió heridas graves, pero fue arrestado en lo que llegaba una ambulancia. Al parecer, el sujeto había conseguido una llave del armario y prácticamente vivía allí día y noche. Como tenían acceso a los monitores, podía ver todo lo que ocurría en la escuela, incluso en horario de clases. Los conserjes nunca entraban a ese espacio, lo que le permitió pasar desapercibido por mucho tiempo. Nunca se supieron del todo sus motivos. Algunos decían que quizá era un hombre sin hogar que buscaba dónde quedarse, pero teniendo un arma, también era posible que tuviera intenciones mucho más siniestras. Después de aquella noche, jamás volví a ver mi escuela de la misma forma. Por suerte, al año siguiente me mudé y cambié de institución.